RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos a esta hora y le agradecemos siempre la amabilidad y generosidad que tiene con RCR al doctor Ernesto Álvarez Miranda, expresidente del Tribunal Constitucional, un reconocido jurista. Qué gusto saludarlo, doctor Ernesto Álvarez, muy amable. Muy buenos días, don José. ¿Cómo está usted? A ver, ¿cómo mira el horizonte inmediato de lo que podría ocurrir en el Congreso de la República, ¿no? Hoy van a decidir si procede o no el adelanto de elecciones generales para el 2023. Le pido una opinión como constitucionalista, como jurista. ¿Qué es lo más aconsejable? ¿Cuál es la salida más aconsejable que se podría esperar desde el Parlamento Nacional? ¿Es o no procedente el adelanto? Es procedente el adelanto, pero hay que tener en cuenta de que ir a un proceso electoral para elecciones generales en condiciones de violencia política, de toma de carreteras, intento de toma de aeropuertos, violencia incluso en los mercados, chantaje a los comerciantes, a las personas que trabajan, sería prácticamente imposible hacer una campaña electoral. Por tanto, yo considero de que a pesar de la presión de cierta prensa o a pesar de la pérdida de la paciencia por parte de muchos de los políticos amateurs que hoy en día están en el Congreso, las elecciones deberían realizarse el 2024, que ya es un adelanto considerable. Elecciones el 23 prácticamente condena al proceso electoral a que viva el mal humor que existe hoy en día en el sur y en el centro del Perú, y posiblemente eso conduzca a la elección apresurada de muchos extremistas en el Congreso y aumente en forma ficticia, coyuntural, el voto por la extrema izquierda, que es precisamente lo que quiere la izquierda. Aquí nos encontramos frente a otro tema, ¿no? El último domingo la presidenta de la República adelantó que de no prosperar el consenso en el Congreso de la República para el adelanto de elecciones hacia el 2023, primera vuelta en octubre y la segunda en diciembre, el Ejecutivo va a presentar 2 iniciativas legislativas de reforma constitucional para que se concreten los comicios generales este año. O sea, ¿qué escenario nos espera si fuera así? Hay un problema allí conceptual. Lo aprobado, ya aprobado, el adelanto de las elecciones aprobado por el Congreso, estipula estas elecciones en 2024. Por tanto, si se quiere elecciones en 2023, es necesario volver a aprobar ese proyecto de reforma constitucional por primera vez y hacerlo por segunda vez en la siguiente legislatura ordinaria. Porque la Constitución establece muy claramente que cualquier reforma constitucional tiene que ser aprobada por 2/3 en 2 legislaturas ordinarias o por la mitad más 1 de los congresistas y en un referéndum. Por tanto, el pedido de Dina Boluarte prácticamente condena a un referéndum constitucional donde la única pregunta sería: ¿se aprueba o no se aprueba el proyecto de reforma constitucional con adelanto de elecciones? Eso plantea ya, como ustedes ven, graves problemas. Los tiempos no se ajustan y políticamente se destabiliza, porque fue la misma Dina Boluarte la que presentó el proyecto de adelanto de elecciones para el 2024 y que fue aprobado por el Congreso. Entonces, se responsabiliza a un Congreso que en realidad está integrado por 3 grandes grupos, ¿no es cierto? La derecha, la centro derecha, el centro y la extrema izquierda, que la extrema izquierda no vota a favor del adelanto de las elecciones
porque lo condiciona a la Asamblea Constituyente. Eso es, pero no cualquier Asamblea Constituyente, o sea, no quieren una reforma total o parcial de la Constitución. Lo que quieren es el cambio de sistema con una Asamblea Constituyente digitada, con delegados de los grupos sociales que ellos dominan. Por tanto, estos tres bloques que integran el Congreso difícilmente se van a poder poner de acuerdo y cabe la posibilidad de que no se logren los votos ni siquiera para el adelanto al 23. Dina Boluarte ha accedido al consejo de personas que piensan que ella puede tener alguna injerencia en los próximos congresos o en los próximos presidentes, en los próximos quinquenios, y esto no es cierto. Hay que ser realista, la política es el arte de lo posible. En esa línea de análisis que usted traza, ¿qué puede ocurrir hoy si el Congreso no aprueba el adelanto de elecciones? Yo leía con mucha atención un Twitter suyo, ¿no? Usted refiere que la presidenta Dina Boluarte, primero, lo acaba de mencionar usted, presentó un proyecto de adelanto de elecciones para abril del 2024 y el Congreso lo aprobó con 95 votos en primera votación, ¿no? Luego, en medio de este trámite, señala usted que claudicó la presidenta y pidió elecciones para octubre del 2023. Esto por la presión, entiendo, de la calle. Y ahora el Congreso, dice usted, tiene la culpa. Usted se pregunta, ¿qué viene? ¿Abril del 2023? ¿Podríamos tener un escenario de esta naturaleza ya con una presión de la calle que, de una otra manera, empieza ya a tener, y hay quienes miran así, mucha influencia frente a las decisiones que podría tomar la presidenta Boluarte? Exactamente. Lo primero que hay que decir es de que la presión de la calle, entre comillas, en realidad es una presión de los extremistas financiados por la minería ilegal, fortalecidos por activistas profesionales de Bolivia, y son una minoría. Es una minoría que apela a la violencia, así como la extrema izquierda apelaba a la violencia en la década del 80 y del 90 del siglo pasado. El empleo de la violencia política no puede dar buenos resultados a quien la usa, porque el mensaje para los siguientes grupos políticos, para las siguientes generaciones, es que conviene propiciar muertes o conviene propiciar caos, porque de esa manera se reemplazan los votos que no se tienen y se logran resultados tangibles por encima de las mayorías. La presión de la calle tiene que ser respondida en forma proporcional y racional por la fuerza pública, lo que Dina Boluarte se resiste a emplear. No, la existencia de muertos, cuando uno toma un aeropuerto o cuando uno quiere tomar un cuartel, es ineludible. O sea, y las fuerzas del orden tienen que tener un estándar mínimo de garantía hacia los bienes que son del Estado, que son de la sociedad. Sí, se deben iniciar inmediatamente las investigaciones para las muertes que han ocurrido aparentemente por negligencia o por deficiencia misma de la formación de algunos policías. Pero eso no puede permitir, no puede darnos pie a soluciones que dañan, no fortalecen, perjudican el orden constitucional y democrático con graves consecuencias, porque en el futuro también se podrá hacer manifestaciones pagadas, hacer violencia, romper los espacios que son destinados al uso público, cuando uno está descontento o cuando uno quiere un objetivo político. La señal a la juventud y la señal en general a todas las regiones del país es absolutamente negativa. ¿Qué hacer si no se aprueba el 23? Pues está aprobado ya el adelanto para el 24, que es lo racional. Ahora, pensar
que esta gente extremista financiada con objetivos de asamblea constituyente o nada se va a calmar porque se adelantaron las elecciones del 23 es algo propio de algo muy inocente, de alguien muy inocente. O sea, y la presidenta Dina Boluarte es una persona con formación política, toda su vida ha militado en partidos de izquierda, y ella debe saber perfectamente que esto no se va a calmar, y la intención de la extrema izquierda va a ser mantener la situación de tensión y de violencia durante la campaña electoral, para chantajear a los electores, que no acudan a las elecciones, chantajear a los miembros de mesa, reemplazarlos con militantes extremistas. Esto es hacer mucho más de lo que ya se hizo en las anteriores elecciones. visto estos escenarios, doctor, entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Porque si esto no calma o no va a calmar las posiciones de quienes están hoy alentando las protestas, las marchas, las movilizaciones, estas acciones de violencia, el otro escenario que muchos también avisoran en una situación de crisis como la que vivimos es una posibilidad de renuncia de Dina Boluarte para presionar al Congreso con una salida rápida. Este es el otro escenario. ¿Cómo observa usted esa posibilidad? Sería lo peor, porque sería muy irresponsable para alguien que ha ido en una lancha presidencial bajarse del barco a mitad de la travesía, dejando al país a la deriva y propiciando una campaña electoral de manera inmediata. O sea, si todo lo que yo he contado, todo he relatado de lo que va a pasar a fines del 2023, tiene que pasar prácticamente a mitad del año, sería el efecto mucho más negativo. Es lo que quisiera la izquierda. La izquierda quiere la renuncia de Dina Boluarte para hacer campaña en este clima de violencia, y lo segundo, rendir a la sociedad, que claudique, que atemorizada se enganche al cargo de la Asamblea Constituyente, y junto con la necesaria pregunta en referéndum, si quieren o no adelanto para el 23, definitivamente enganchar a la pregunta si quieren o no quieren una Asamblea Constituyente. Ahora, si renuncia a Dina Boluarte, se facilitan aparentemente las cosas porque el presidente del Congreso, el general Williams, puede y debe convocar inmediatamente a elecciones, posiblemente en no más de 5 meses. Esto, la presión de la izquierda vencedora, la presión de la izquierda en son de triunfo, va a ser ensordecedora y va a propiciar más muertes para que junto a estas elecciones generales que serían en 5 meses, venga la elección, entre comillas, digitada de una asamblea constituyente. Por tanto, lo primero que hay que hacer es fortalecer y respaldar a las instituciones. Tanto ejecutivo como legislativo se presentaron voluntariamente a estas elecciones, a las elecciones pasadas, y deben asumir su compromiso y su responsabilidad. Es muy fácil, en época de crisis, en una institución, en una empresa, en una familia, tirar la toalla e irse a su casa. Pero justamente es de hombres y mujeres responsables enfrentar las crisis con todos los instrumentos que el Estado de Derecho les brinda. Eso es lo que de la población debe reclamar y dejar la actitud pasiva frente a los violentos. Dejar la actitud pasiva en nuestra comunidad, en nuestro ámbito de amistad, en nuestro ámbito familiar, y decir con voz alta y clara de que acá se debe respetar la Constitución y que no queremos que la izquierda, la extrema izquierda, venza en nuestro país. Doctor, a modo de ilustración, una renuncia de Dina Boluarte asume dentro de la sucesión constitucional el presidente del Congreso, convoca a elecciones en un plazo, usted indica, de 5 meses. ¿Son elecciones generales, tanto para presidencia como para Congreso? No. Según la Constitución, convoca
a elecciones de la institución y está en crisis. Obviamente la que está en crisis es el Ejecutivo, no el Congreso. O sea, no hay elecciones para el Congreso. Para convocar a las elecciones generales, o sea, incluyendo Congreso, tendría que modificar la Constitución. Por eso es que la izquierda quiere llegar a eso. Quiere llegar a la renuncia de Dina Boluarte para ir a un referéndum que incluya la pregunta a favor de la constituyente. Sería la victoria que se le negó a Sendero Luminoso precisamente el siglo pasado. Sería una gran victoria para la extrema izquierda. Ahora, finalmente hay una propuesta de un legislador de Acción Popular que propone elegir un Congreso Constituyente. En estas circunstancias, ¿ello es posible? Bueno, es como redundar. Todo Congreso, de acuerdo a la Constitución vigente y de acuerdo a la teoría constitucional, en realidad todo Congreso puede ser un Congreso que en el siglo pasado se denominaba constituyente. ¿Por qué? Porque el Congreso está habilitado. El Congreso normal, el Congreso constituyente derivado, digamos, está habilitado para reformar la Constitución en todo o en parte. Por tanto, nombrarlo Congreso Constituyente es una inocentada. Es simplemente un juego de palabras. Es un juego de palabras que podría tener algún efecto político en ciertos niveles, pero esencialmente no podría ser una salida política para atenuar una situación de violencia por parte de gente que no ha leído jamás una Constitución. Pero en realidad, teóricamente es inútil. Todo Congreso puede reformar la Constitución en todo o en parte, como justamente recordó uno de los proyectos de Dina Boluarte. Está vigente la ley que permitió el impulso de la modificación total a la Constitución del 93 y que se desperdició justamente por parte de la izquierda. Que la Comisión Henry Pilz lo hizo tan complejo que al final se perdió todo el trabajo realizado. Doctor Ernesto Álvarez Miranda, le agradezco yo la amabilidad que ha tenido usted con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted como siempre. Muchísimas gracias. Muy amable. Conversábamos con el doctor Ernesto Álvarez, que es presidente del Tribunal Constitucional. RCR, la red que comunica y une al Perú.